Cuando empecé la preparación de mi candidatura para ser pastor, uno de los libros que me asignaron para leer fue La Ciudad de Dios, escrita por San Agustín de Hipona. A lo que yo decidí comprarlo y busqué algunas librerías, y estas librerías tienen la etiqueta de llamarse librerías evangélicas. Así que yo llamé una de estas librerías evangélicas y les dije si tenían el libro La Ciudad de Dios. Ellos me hicieron la pregunta, pues, ¿cuál es el autor? Yo dije, San Agustín. Y este San parece que les molestó o los incomodó o algo pasó con la persona que me estaba atendiendo y me dijo un poco incómoda o molesta, aquí no vendemos literatura católica. Bueno, quise volver a llamar y decir si tenían la carta a los Gálatas escrita por San Pablo, pero no los volví a llamar. No me preguntes por qué librería es, pero yo tuve que irme a una librería católica romana y comprar ahí La Ciudad de Dios escrita por San Agustín. También me sorprendí que lamentablemente ellos no tenían los libros de Juan Calvino o Martín Lutero. Qué triste por ambas librerías que están perdiendo una joya para su audiencia, en ambos lados o trincheras. Bueno, San Agustín cuando escribe La Ciudad de Dios, un libro muy importante, es un libro teológico, apologético, filosófico, donde el contexto cuando Agustín empieza a escribir es cuando Roma cae a manos de los bárbaros. Y es un momento histórico que trastornó el mundo, o gran parte del mundo. Y es que los romanos, gran parte, comenzaron a echar la culpa al cristianismo de que por ellos Roma ha caído. Así que es en ese contexto donde San Agustín empieza a escribir La Ciudad de Dios. Y es allí donde explora, bosqueja y desarrolla las ideas de que hay dos ciudades. La ciudad del hombre, o la ciudad caída, o la ciudad del pecado, y la ciudad de Dios. En una hay caos, en una hay retroceso, pero en otra hay un avance, hay una progresión, hay orden, hay paz para el mundo. Para San Agustín y también para los teólogos de toda la historia, un tema importante para la Iglesia y en las Sagradas Escrituras es la ciudad de Dios o el reino de Dios. Pero, ¿cuál es el tema principal en las Sagradas Escrituras? Muchos tienden a decir que el tema central o importante en las Sagradas Escrituras es el Evangelio. Y por supuesto, el Evangelio es importante para una iglesia. Por eso nos llamamos una iglesia evangélica, porque creemos que el Evangelio es importante, que se debe predicar, proclamar en todos los rincones del mundo. Es un tema importante, es un tema muy importante el Evangelio. Pero, ¿el Evangelio de qué? Y cuando comenzamos a desarrollar qué es el Evangelio, vamos a encontrar que el Evangelio es el Evangelio del reino de Dios. Así que, ¿cuál es el tema principal? Y algunos solamente lo reducen a evangelizar o decir Dios te ama, u otros grupos tienden a decir toma los 3 pasos para poder ser una persona próspera, buena, saludable, exitosa. O mira, el Señor te ama y Él quiere que estés en su iglesia, que vivas en su iglesia, que de martes a domingo estés en muchas cosas dentro de la iglesia. Pero luego no sabemos cómo vivir afuera de la iglesia. Entonces, ¿por qué hoy en día el gobierno ha tomado, por ejemplo, la educación de nuestros hijos? ¿Por qué los hospitales tienden a lucrar demasiado o los bancos también a explotar o a exprimir a las personas? ¿Cómo era el mundo antes de la universidad? ¿Quién eran los psicólogos de los niños o niñas? ¿Acaso no eran los padres? Pero hoy en día, cuando los hijos tienen algunos problemas emocionales, se tiende a dar la respuesta a un psicólogo no cristiano, humanista. Bueno, si entendemos cuál es el tema principal en las Sagradas Escrituras, esto nos debe llevar a una práctica.
Otros dicen que el tema central es el pacto o la elección. Incluso otros con orgullo calvinista dicen que es la predestinación el tema principal de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿por qué pienso que el Evangelio, solo el Evangelio, no es el tema principal? Porque cuando Dios crea el mundo y la raza humana, lo crea sin necesidad de Evangelio, sin la necesidad de buenas nuevas. Porque para que exista la necesidad de Evangelio, es necesario que haya malas nuevas. Pero cuando Dios crea, Génesis 1, Génesis 2, no hay necesidad de un pastor. No hay necesidad de pagar el sueldo de un pastor. Porque no hay pecado. No hay malas nuevas. Pero hay otro tema que empieza a desarrollarse desde las primeras páginas del canon y continúa hasta el final. El Evangelio, solamente el Evangelio, es un tema temporal y terrenal a causa de la caída. Pero el reino de Dios es un tema eterno.